gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Tarde Noticias. El gusto de acompañarlos como siempre. Hola, Kiara Aguilar, Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? ¿Bien usted? Súper bien. Un saludo también a toda la teleaudiencia. 23 grados. Agradable realmente esta jornada. Vos sabés que sí, súper agradable. ¿Verdad que sí? Súper agradable, Me gusta está mucho. lindo el día, está lindo el clima. Ojalá que continúe de esa manera. ¿Y la lluvia que usted había anunciado es para hoy, en serio? Y supuestamente meteorología decía que era a partir de hoy. Ahora vamos a estar la mamá. Y vamos a revisar ahora. Dale. Yo Vamos a repasar los datos del tiempo, sí. Atención con esto. 23,8 la temperatura actual, escasamente nublado. Una sensación térmica también de 23,8, una humedad del 27% y el viento que va soplando a 14 kilómetros en la hora con dirección este. ¿Cómo va a estar lo que resta del día? Les cuento. Para la tarde se prevé o se pronosticaba una máxima de 24 grados. Vamos a ver si logramos alcanzar esa máxima el día de hoy. Para la noche, una noche fresca y una temperatura que iría de 21 a 18 grados. Y atención, que para la madrugada aparentemente vendría la lluvia, sí, porque eso es lo que nos indica meteorología. Y una temperatura que iría de 18 a 15 grados para la madrugada. Pronóstico extendido, ¿cómo van a estar los próximos días? Mañana jueves, yo ya estaba que mañana era viernes en mi cabeza, pero mañana es jueves recién, ¿eh? Mañana jueves, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas, una máxima de 19 grados, una mínima de 15. Para el viernes, misma condición climática, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 10 grados, máxima de 16. Para el día sábado, mínima de 8, frío. Fin de semana, bastante frío el que vamos a tener. 8 de mínima, 18 de máxima para el sábado. Y para el día domingo, mínima de 8 y una máxima de 20 grados. Bueno, y tenemos que hablar de lo que tuiteaba Julio Mazzoleni, el ministro de Salud, un poco más temprano, y alarmantes las cifras que vamos a detallar a continuación. Hay un informe realmente bastante preocupante. El 3 de junio procesamos 975 muestras, 57 han dado positivo, 39 del exterior, 10 contactos. Aquí lo preocupante del caso, 8 sin nexo, todos en aislamiento. Hay 13 internados, 2 de ellos continúan en terapia intensiva. Hay 13 nuevos recuperados, sumando así 511 personas que han vencido la enfermedad. Hoy en Paraguay llegamos a una cifra total de 1.070 casos confirmados. Pero reitero, aquí lo grave es que 8 casos sin nexo han sido revelados en este informe. Esto habla realmente de un cierto relajo por parte de la ciudadanía, de una falta de política sanitaria también en cuanto a equipos de bioseguridad. Se aflojaron también los controles y si esto continúa así, es muy probable que retrocedamos en todo lo logrado ya hasta ahora. Así que, gente, a agarrarse de lo recomendado por las autoridades de salud, a usar tapaboca, a respetar el distanciamiento, a lavarse las manos, a no salir de casa sin ningún tipo de motivo que sea realmente entendible, porque lo único que podemos hacer es cuidarnos ante el virus. Y seguimos hablando del caso de estafa al sistema Putumayo del Ministerio de Hacienda, porque hay un allanamiento en pleno curso. Detalles de este procedimiento ya nos da nuestro compañero Raúl Bogarín. Hola Raúl, ¿cómo te va? Bienvenido, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo, y a todos los televidentes. Nos encontramos aquí nosotros en el barrio Bernardino Caballero de la ciudad de Asunción, específicamente sobre la calle José Rodó, casi Cerro Corá. Vamos a observar el local que fue allanado, ya terminó recientemente este procedimiento fiscal policial. Llegó a este sitio porque este local había sido alquilado no más de un año, en este caso, por el ciudadano peruano que fue detenido por tratar de vulnerar el sistema Pitimo. Estamos hablando de Carlos Gustavo Chupitas Palomino. Él se dedicaba específicamente a la compra y venta de vehículos, según las primeras informaciones que tenemos nosotros aquí. ¿Cómo hacían el sistema de estafa, en este caso, para tratar de cobrar el dinero de Pitimo? En este caso utilizaban la tarjeta cédula, utilizaban todos los datos personales, pero atrás de la cédula aparecía un pequeño código que solamente las personas beneficiarias podrían brindar para poder retirar ese dinero. ¿Cómo lo hicieron? Es lo que están tratando de encontrar elementos probatorios. En este caso, las dos personas detenidas ya están en el Departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional. Vamos a hablar acerca de lo que dijo en este caso la fiscal Irma Llano, que llegó hasta este sitio para poder llevar algunos elementos. Sin embargo, no encontró suficientes elementos, decía. Otro allanamiento también se dio sobre Eusebio Ayala, según lo que nos manifestaba la fiscal, pero tampoco se encontraron mayores evidencias. Vamos a escuchar lo que decía la fiscal Irma Llano al salir de este procedimiento. Los colegas Silvana Cazú y Juan Olmedo con relación al caso de acceso indebido, estafa por medio informático, de las transferencias indebidas de los beneficiados del programa de Hacienda. ¿Se pudo incautar algo interesante, fiscal? Procedimos al registro de todos los dispositivos electrónicos, revisamos todas las oficinas y no encontramos nada vinculado a la investigación. Sí. ¿La vivienda a quién pertenece o la oficina en este caso? Esta es la empresa perteneciente al peruano, que era el que le había llevado en su vehículo al paraguayo a bancar para hacer el reclamo porque no le estaba funcionando el poste. ¿El edificio en sí pertenece al peruano, fiscal? No. Este es un lugar donde varias personas alquilan diferentes oficinas y tienen ellos alquilado dos oficinas acá. ¿Qué venían a buscar específicamente ustedes? Veníamos a corroborar si encontrábamos la base de datos perteneciente a Hacienda, y efectivamente no encontramos nada de eso. ¿Van a pedir imágenes del circuito cerrado teniendo en cuenta que cuenta cámara? Sí. ¿El POS pertenece a esta empresa? No, pertenecía a la consultoría del paraguayo, pero igual forma pero hasta ahora no encontramos los POS. ¿Tiene nexo el dueño de esta empresa con el POS, lo que podemos mencionar nosotros? El propietario de esta empresa es el sujeto que había llevado al paraguayo hasta bancar para hacer el reclamo porque le habían bloqueado. ¿Existe la posibilidad de que se hayan borrado algún tipo de evidencia en este lugar, teniendo en cuenta que fue anteayer el primer allanamiento y recién hoy allanan? No, porque este es un lugar que digamos, varias oficinas, y efectivamente estábamos en conocimiento del movimiento que hubo. Nada más para la implicancia entonces del peruano. Hasta el momento es la persona que le llevó al paraguayo hasta bancar. ¿Va a seguir demorado entonces él? Él está imputado por el momento. Sí. Fiscal, con relación a los códigos de la cédula que había mencionado también en su momento, ¿qué avance se tuvo en cuanto a cómo estas personas pudieron acceder a los... Con relación a esto, es importante destacar que estamos trabajando tanto con Hacienda, con Bancar, con MITIT, a fin de tratar de ver la trazabilidad, si hubo un acceso indebido en alguna de estas instituciones con relación a la base de datos de las personas beneficiadas. ¿A esta altura se puede descartar o confirmar que hay nexo con funcionarios de la SEM? Estamos trabajando. Se hablaba también, fiscal, que estos datos figuraban en la base de datos justamente del MITIC. ¿Eso es así? Estamos trabajando, no puedo dar más datos con relación a la investigación, pero estamos... Pero fue fructífero el trabajo de hoy. Sí, estamos avanzando. Además de estas 700 personas, ¿podrían existir otras personas que fueron estafadas, víctimas?
Por el momento no, esto es lo que se detectó. Se están mejorando las medidas a fin de evitar que haya más futuras víctimas, y se está trabajando también con todas las instituciones involucradas para fin de evitar este tipo de hechos. Sí. El hecho de que se haya realizado esa transferencia en el horario de la madrugada fue el detonante, por decirlo de una manera, doctora. Claro, saltaron las alarmas al realizarse en horario de madrugada, y además de eso así una consultora que no era del rubro de supermercado, y 700 en el trámite en el transcurso de 2 horas aproximadamente. Pero se intentaron en 7.000 ocasiones, ¿es cierto eso? ¿Cómo? En 7.000 ocasiones se intentaron. 7.000 transacciones se hicieron, Sí. de las cuales se aprobaron 700 aproximadamente. Y de estas 700 que se aprobaron, se pudieron revertir por importe de 175 millones de guaraníes más o menos. No se encontró nada sustancial entonces, fiscal. Por el momento no. Algo que llamó la atención a los investigadores en este caso fue la cantidad de transacciones que se quiso hacer, 7.000 específicamente, pero se lograron solamente realizar 700. Posteriormente el bloqueo, recordemos que por esta acción indebida fueron detenidas Carlos Gustavo Chupitas Palomino y Gregor Gustavo Brites Cabral, quien sería el cabecilla de esta estructura criminal que intentó estafar al Estado, y también jugando con el sentimiento de las personas, porque muchos estaban aguardando este pago. Finalmente se logró abortar esta estafa, Marcelo. Que el trabajo haya tenido este resultado positivo en medio de una pandemia en donde lastimosamente los hechos de corrupción salpican a los entes públicos. Es bueno que uno de ellos trate de salvar un poco la situación y abortar un hecho que realmente tenía como objetivo un perjuicio económico, pero millonario, hasta incalculable, si es que vamos al fondo de la cuestión. Así es que, Raúl, si es que hay algún detalle más luego para ampliar la información, vamos a estar de vuelta contigo, ¿te parece? Así es, compañero, vamos a volver cuando la información así lo requiera. Dale, Raúl Bogarín, trabajo en vivo y en directo aquí en Tarde Noticias. Ya pasaron 15 minutos de las 3 de la tarde y es momento de seguir ampliando la información, porque tenemos que remarcar que desde el Ministerio de Educación y Ciencias se ha continuado con esto que dieron a conocer como Mi Almuerzo Escolar en Familia, porque desde el MEC se inició la 4ª entrega de kits alimenticios, esto en instituciones educativas de la capital. Según el reporte, hasta el día de hoy se hizo entrega de 2.016.422 kilogramos de alimentos en 131.221 kits de almuerzo y también de colación escolar. La distribución se realiza en 159 instituciones educativas en Asunción. En tanto, la entrega de alimentos a escuelas del interior del país está a cargo de municipios y también de las gobernaciones respectivas. Un nuevo capítulo de esta historia, de este cuasi reality show que se llama Sesión Virtual de la Cámara de Diputados. Tenemos esto. Vean ustedes al diputado que se tuvo que sacar la camisa. ¿Para qué? Para protestar en contra del cierre de las fronteras entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú. Él, de la forma en que van a ver ustedes allí, pidió que se reabra el cruce fronterizo para poder ayudar al comercio. Ahí está, señora, señor, y dígame usted, ¿esto qué tiene que ver? ¿Para esto lo votamos o lo votaron en su momento? ¿Para esto gana una ponchada de plata mensual? ¿Para eso está sentado allí? En vez de sacarse la camisa, ¿no es mejor hacer un proyecto de ley? Habría que ver cuántos ha presentado desde que asumió como diputado nacional. Y es Jorge Antonio Brites, quien de esta manera dijo que el 80% de la población esteña vive del día a día y que es muy fácil para las autoridades, con un buen respaldo económico, seguir manteniendo cerrado el paso entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este. Una protesta que raya el bochorno. Cerraron los distintos asentamientos. O pido con hoy asentamiento presidente no de ni la y ahora.
Entonces, esta gente que 18 años despilfarrado, para ellos es fácil hablar porque ellos dilapidaron 18 años la municipalidad de Ciudad y la gobernación. Entonces ellos tienen mucha reserva. Pero la gente que depende del día a día, el 80% de la población de Alto Paraná, que depende para el sustento para llevar a la calle, ellos, presidente, pide trabajo. Presidente, trabajo, pide presidente. Nosotros necesitamos trabajo, trabajar en Alto Paraná. ¿Y para qué se necesita para eso? Cumplir los requisitos, los protocolos sanitarios, presidente. Así que, si yo vine acá, presidente, y para mi departamento, salud, trabajo, educación. Diputado, por favor, vamos a... Día de furia en el Mercado 4. Primero intentaron desalojar a una vendedora en horas de la madrugada. Y ahora, ¿cuál es el nuevo episodio que se suma a este miércoles allí en el mayor centro comercial del área metropolitana? Alexis Aveiro, ¿cómo te va? Bienvenido, adelante. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, saludos a vos y a los televidentes. Sabes que parece un día normal, inclusive ni siquiera cuarentena inteligente. El movimiento prácticamente es similar al que finalmente uno lo tiene en épocas en las que no existiera una pandemia como la del COVID-19. Mucho movimiento tanto de vehículos como también de personas que vienen a uno de los principales centros comerciales. Evidentemente, a propósito del tema del tránsito, siempre se ha constituido en un verdadero problema encontrar un lugar en donde estacionar debido a la mala distribución también de algunos elementos mobiliarios, por ejemplo, como las veredas, y problemas estructurales propiamente de un sitio que se encuentra abarrotado, no solo de locales comerciales, sino también de edificios. Ruta a partir de este sector, la avenida Eusebio Ayala en su intersección con General Aquino. ¿Cuál es el problema? Es uno prácticamente que se viene denunciando desde hace muchísimo tiempo, desde el ensanchamiento de esta principal arteria, Eusebio Ayala. La franja de dominio es el límite entre lo que es municipal y finalmente lo que pertenece a Obras Públicas de Comunicaciones. Ahora, en este preciso problema, nuevamente se refleja esta situación. La ruta Eusebio Ayala, Richard, desde teniendo como referencia lo que es el Paseo Central hasta las líneas de estacionamiento, pertenecen a la franja de dominio de Obras Públicas. Exacto, así mismo. ¿Y qué pasa con su franja de dominio? Y la franja de dominio que está a la derecha mirando hacia San Lorenzo es franja de dominio privado, porque este espacio que le cedieron los frentistas alguna vez al proyecto de Eusebio Ayala fue una promesa del Ministerio de Obras Públicas que tenía que indemnizarle a ellos por el espacio que ellos cedieron, ¿verdad? El Ministerio de Obras Públicas hasta hoy día nunca le pagó un peso a los propietarios por el espacio que cedieron. Pero en cambio los propietarios siguen pagando hasta la franja de dominio que usted ve acá. Hasta ahí siguen pagando. ¿Y qué pasa? Hoy viene la municipalidad, hace una marcación de la ruta genial, una obra espectacular, ¿verdad? Pero quiere habilitar un tercer carril acá, evitando que los vehículos estacionen. Cuando que ese sector ya le corresponde a ustedes. Es privado, no exacto. Es para el tránsito vehicular, sino lo explotan como estacionamiento. Por supuesto. Al comienzo se le cedió a Obras Públicas cuando comenzó Eusebio Ayala. ¿Por qué pasa? Nunca le pagaron a los propietarios, entonces los propietarios utilizan como estacionamiento suyo, porque es propiedad privada. Una expropiación a favor de los propietarios que nunca recibieron el pago por ese segmento. Por supuesto. Entonces ahora, no sé por qué arte de magia, quieren habilitar la tercera franja para eliminar el estacionamiento acá. Cosa que es dentro de propiedad privada. La franja esta para acá es propiedad privada, para allá es obras públicas, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a pelear acá, que no vamos a permitir que elimine el estacionamiento. Vamos a pelear a que siga habiendo este tipo de estacionamiento, porque el mercado 4 es caótico, no tenemos estacionamiento. El único estacionamiento que tenemos donde pueden entrar más vehículos es Eusebio Ayala, desde General Aquino hasta 22 de septiembre. Claro, y ahora ya está eliminando el carril que viene de San Lorenzo a Asunción, que también vamos a pelear que se vuelva a rehabilitar, porque también es propiedad privada. Está dentro de la franja de dominio privado, ellos que están prohibiendo el estacionamiento y habilitando un tercer carril. O sea que hay mucha irregularidad acá. No sé si la intendencia, el intendente conoce,
la gente de obras desconoce, no sé, pero están haciendo mal las cosas. Están evitando a que la gente llegue al mercado. No sé si lo están haciendo a propósito, buscando que la gente no venga al mercado, pero nosotros vamos a pelear por nuestro puchero. Vamos a pelear, por supuesto. Después de esta pandemia, de 2 o 3 meses sin trabajo, nos están generando problemas aquí, nos están generando problemas allá, para nosotros es caótico. Hoy acá el estacionamiento, hoy a la mañana nos encontramos con la sorpresa también sobre Rodríguez de Francia, que secuestraron una casilla. El intendente me envió unos cuantos mensajes jocosos, ¿verdad? Porque lo que yo creo que lo que él quiere hacer es convencerme a mí de lo que él hizo está bien, para mí está mal. Por más que esté mal lo que el intendente hace, no me va a convencer por el hecho de que yo conozco cómo funcionan las cosas acá. Él alegó de que es medida de urgencia, cosa que a mí no me convence la medida de urgencia del intendente. ¿Por qué? El edificio que hizo desalojar la casilla tiene 2,5 metros de entrada. Yo les invito a ustedes que vayan y vean todas las entradas de todas las galerías. Y fíjate que la entrada es 2 metros, 2,5 metros. ¿Y por qué ese negocio tiene que tener 4 metros de entrada si lo demás tiene 2 metros? O sea que la medida de urgencia que ejecutó el intendente está mal. Y yo creo que el intendente tampoco le comunicó a las direcciones correspondientes, a la asesoría jurídica, ni a vía pública para despejar, para secuestrar la casilla. Ahora nadie sabe dónde está la casilla. El intendente admitió. ¿Era vos esa noche? No, vinieron a encontrar nada más, de madrugada. El único que tiene video de ese es el mismo propietario que hizo, y tampoco va a facilitar por el hecho que le va a perjudicar, ¿verdad? Gracias, don Richard. Así es, gracias. Leonardo Ojeda. Con respecto a esta situación que se presenta en el mercado 4, primeramente la eterna pelea también entre los propietarios, los locatarios, la administración municipal, y así también el del tránsito, el estacionamiento y el de los límites jurisdiccionales por sobre todo. La verdad que es un problema ya de añares, Alexis, y requiere de una solución también para la tranquilidad tanto de los permisionarios como de los clientes que van hasta el mercado 4. Va a ser hasta cualquier momento. Un abrazo a la distancia. A cuidarse, Aveiro. Dale, señor. Hasta la próxima. La postal entonces que tenemos de una tarde, una siesta, tarde en el mercado 4. Un día casi normal, nos decía nuestro compañero Alexis. Y lo preocupante es eso, ¿no? Que se vuelva casi una normalidad, casi irresponsable también con los resultados vistos. Y evidentemente también depende del gobierno una postura mucho más firme y cumplir con lo que se prometió, comprar los insumos que son cada vez más necesarios. 26 minutos ya pasaron de las 3 de la tarde, 23 grados la temperatura, hermosa la postal que tenemos a mi espalda, exactamente, vean ustedes. Lo que no me gusta para allá, y con Kiara lo vamos a hablar dentro de un ratito, es la cantidad de focos de incendio que tenemos hacia Chacoí y esas nubes que van cubriendo de a poco el cielo a esta hora de la tarde. Allá está volando un pajarito, ¿ves? ¿Ves, Derly? ¿No ves? Qué bárbaro, no ven. Bueno, pausa, vamos a buscar al pajarito, ya venimos enseguida. Dale. Como la del mar, y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodaje. ¿Cómo se viven en los hospitales la situación del COVID-19? ¿Cómo se va manejando todo este tema? Uno de los centros de referencia que tenemos aquí cerquita es el Hospital de Barrio Obrero. ¿Hay o no pacientes que llegan allí con cuadros respiratorios? Esas y otras consultas para nuestro compañero Alexis Amarilla, que ya trabaja en vivo y en directo. Hola Alexis, ¿cómo te va? Adelante. Hola Marcelo, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Abrazo enorme para todos los compañeros en estudios y en especial a la querida audiencia. Exactamente, estamos aquí en el Hospital de Barrio Obrero porque se presenta, si bien un pequeño aumento de las consultas por cuestiones relacionadas a enfermedades respiratorias. Esto se dio a partir del inicio de la segunda fase. Mucho tiene que ver también de que se ha liberado gran parte de la circulación ciudadana, además del inicio de este frente de frío que bueno, se hizo presente justamente cuando iniciaba la segunda fase. Aquí al menos en el Hospital de Barrio Obrero, como ven en imágenes y como en distintos nosocomios de nuestro país, se ha dispuesto, se ha discriminado para aquellos que presentan una condición respiratoria que necesariamente deben ingresar por este lugar, mientras que los otros pacientes, llámese aquellos que tengan presión alta o distintas patologías, son atendidos
por otro ingreso. Esto para cuidar necesariamente este modo COVID de vivir. Está con nosotros el doctor Mario González, es el representante aquí del hospital. Doctor, me decía usted de que han sentido ustedes desde el inicio de la segunda fase un pequeño aumento, si bien no es significativo, pero aumento al fin. Sí, concomitantemente con el inicio de la fase 2, así como dijiste, y con esta disminución de la temperatura, hemos tenido un aumento en las consultas de pacientes con cuadros respiratorios, tanto en adultos como en niños. Todavía no alcanzamos el promedio habitual de consultas que solemos tener como en comparación con el año pasado, pero sí hemos visto ya un pequeño aumento en estos pacientes. Se hace justamente necesariamente el ingreso por este lugar, se prevé todo el cuidado al personal de salud como al paciente ingresa, ¿no, doctor? Sí, hemos dispuesto el hospital, hemos partido en dos prácticamente el hospital, ¿verdad? Para evitar para evitar el aglomeramiento de las personas y otro también para evitar la diseminación de los cuadros respiratorios. Sobre la calle Yegros tenemos la entrada de los pacientes con cuadros respiratorios, ya sea adultos, embarazadas y niños. Y sobre la avenida Independencia Nacional está dispuesta la urgencia de los pacientes que no presentan síntomas respiratorios. Doctor, de estos pacientes que ingresan a este lugar, ¿quiénes son los que más vienen? ¿Adultos mayores, niños o personas de mediana edad? Tenemos más adultos mayores. A partir de los 50 años de edad se ve un aumento en la incidencia de estos cuadros respiratorios debido probablemente a sus cuadros crónicos, a sus patologías crónicas, ya sea diabetes, hipertensión, cardiopatías. Entonces los cuadros respiratorios en este tipo de pacientes son un poco más delicados. El mecanismo de atención siempre es el mismo, ¿no? Y se recomienda o se realiza necesariamente una prueba de COVID al paciente que ingresa con esos síntomas o no tanto así, doctor. La prueba de COVID nosotros tenemos un tamizaje, generalmente es factible hacerlo a partir del cuarto o quinto día de inicio de los síntomas. Entonces agendamos a esos pacientes si es que vienen días previos, entonces los agendamos y tomamos esas muestras en el cuarto o en el quinto día. Ahora, si viene un paciente grave, delicado, entonces le tomamos inmediatamente el hisopado para descartar COVID-19. O sea, simplemente para ser más sencillos, si yo vengo, me atienden en este lugar y a partir de los 5 días no presento mejoría, necesariamente se me debe realizar la prueba, ¿no? Necesariamente sí, te tienen que realizar la prueba. Si tienes síntomas compatibles con COVID-19, se te va a hacer la prueba a partir del cuarto o quinto día de inicio de la enfermedad. Bueno, y también siempre cuidarnos con el lavado de manos, el uso de mascarillas, como suelen insistir tanto desde el Ministerio de Salud, comportarnos como si fuéramos portadores activos del COVID-19, doctor. Así mismo. El lavado de manos, la etiqueta de la tos, usar tapabocas siempre. Hemos visto una reducción significativa en todas las enfermedades de transmisión respiratoria, entonces eso es fundamental. ¿Cuáles serían las diferencias entre una gripe común y el COVID-19, por ejemplo, para entender un poquito desde qué punto de vista tienen esa pequeña diferencia? Bueno, prácticamente los síntomas son iguales, ¿verdad? Solamente que hay algunas cosas como por ejemplo que se ha visto mucho con el COVID-19 es la pérdida del olfato, ¿verdad? O la pérdida del gusto, que es algo muy significativo que se ve en estos pacientes con COVID-19. También una fiebre alta, dificultad respiratoria muy importante. Generalmente esto se ve a partir del quinto día aproximadamente. Y eso, básicamente los síntomas son muy parecidos y hay algunas pocas diferencias entre una y la otra. Doctor, también una vez que yo presento síntomas respiratorios, necesariamente tengo que venir hasta un centro asistencial o se recomienda, por ejemplo, llamar a urgencias al 154, creo que es el número habilitado también. ¿Cuál es la recomendación que aún persiste? Si presenta síntomas leves, lo ideal es siempre llamar al 154 y informar sobre su estado. Ahora, si tiene algún síntoma como fiebre alta o dificultad respiratoria, lo ideal es venir inmediatamente al hospital. Excelente. Bueno, doctor, vemos claramente en imágenes que se prevé
también la seguridad para el personal de salud, ¿verdad? Que ustedes son los primeros que están en frente de batalla. Sí, como ustedes están viendo, esta es la cabina de toma de muestras. Las licenciadas están correctamente vestidas con su mameluco, su bata, su tapabocas, gorros y también el cubre calzado. Esto es para tomar las muestras de los pacientes que se realizan el hisopado acá en el hospital. Marcelo, te escucho. Y justamente apuntando a eso, al hisopado, la gente le tiene miedo a realizarse la prueba, esto porque dicen que es un procedimiento bastante complicado, difícil aparentemente de realizarlo. Doctor, en referencia a la prueba del COVID, del hisopado, ¿no? Mucha gente tiene ese pequeño tabú, ¿verdad? De que dice, no, es un procedimiento muy complicado, me va a doler mucho. A ciencia cierta, ¿en qué consiste esto y si en verdad es cierto que duele o que tiene un procedimiento muy complejo? No, es un poco molestoso, sí, es un poco molestoso porque se utiliza un hisopo, que es un tubito en la punta ahí como un algodón que se mete hasta el fondo de la nariz. Quizás eso despierta cierta molestia o querer estornudar, pero dolor no. Y el otro hisopo va a la garganta, ¿verdad? También un poco molestoso y puede generar un poco de tos, pero mayormente no pasa más de eso. ¿Y cuánto tiempo dura eso, ese pequeño procedimiento? Menos de 5 minutos. Menos de 5 minutos, es rápido. Menos de 5 minutos. Con niños, como no hay que tener miedo, no hay que, por supuesto, tener miedo a una acción tan importante que cuida nuestra salud, ¿verdad? Así que, como bien aclaró el doctor, si bien molesta, pero solamente son menos de 5 minutos lo que tiene que soportar el paciente. ¿Y cómo hacemos con los niños? ¿Tienen de por ahí una atención especial? ¿Viste que trabajar con los más pequeños de la casa pues es medio difícil a veces para que se queden? ¿Cómo es el procedimiento con los niñitos? Exactamente, a veces los niños son inquietos, doctor. ¿Cómo trabajan con ellos puntualmente? Bueno, cierto. Inquietos, pero se les explica, si son un poco grandes, se les explica lo que se le va a hacer. Y generalmente no tenemos mayormente problemas. Ahora con los menores sí, tenemos que atajarles, pero no hay otra forma, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, entonces es un poco incómodo para los niños pequeños, pero los mayores generalmente entienden el procedimiento que se le va a hacer. Excelente. ¿Podemos ingresar brevemente, doctor? Nosotros previamente también ya estuvimos acá conversando, higienizándonos con el doctor. Nuevamente lo vamos a hacer, si así lo requieren las profesionales. Vamos a ingresar, por supuesto, sin tocar nada. Bueno, así entonces se prevé, doctor, todo el espacio bien discriminado. Vemos con una carpa bastante grande también. Sí. El paciente ingresa en esta parte, esta es la parte de RAC, recepción y clasificación del paciente. Es aquí donde se ficha el paciente con su cédula de identidad. Estamos todos informatizados, eso se pone en una ficha. Entonces la del RAT distribuye en el segmento donde se tiene que ir. En la parte de clínica médica que está en el fondo y también la parte de pediatría, ¿verdad? Y acá atrás tenemos la parte de ginecología, que son las donde vienen las embarazadas con síntomas respiratorios. No hay una mezcla, o sea, tratamos de evitar que el paciente con síntomas respiratorios ingrese al hospital. Tenemos un circuito de entrada y de salida y prácticamente está ajeno a la estructura misma del hospital. Doctor, en ocasiones oíamos ver que habían muchas personas que el año pasado, haciendo una comparación inmediata, de que vienen una cantidad importante de gente y se generaba esa aglomeración. Eso no se está dando y si continuamos así, si es que Dios quiera no tengamos el pico del COVID, aparentemente vamos a sostener bien con el sistema sanitario actual los problemas respiratorios. Sí, como les dije anteriormente, las medidas que se están tomando de distanciamiento social, lavado de manos, uso de tapabocas ha reducido significativamente las enfermedades respiratorias. Si seguimos así, el sistema de salud va a poder sobrellevar esta situación, ¿verdad? Eso depende mucho si no tenemos el pico tan temido de esta enfermedad. Si todo va así y seguimos con las normas de distanciamiento y lavado de manos, todo va a funcionar bien. El flujo de gente también es rápido, ¿no? Una vez que ingresa, ya inmediatamente se le atiende, no permanece mucho tiempo en este lugar, ¿no?
Eso es lo ideal, ¿verdad? Que no permanezca mucho tiempo. Hacemos todo lo posible para que el paciente pueda ser atendido inmediatamente, realizando, de ser posible, todos los estudios y pueda irse con un tratamiento a su casa lo más rápido posible. Brillante la explicación del doctor Mario sobre estas medidas sanitarias que se están tomando aquí en el Hospital de Barrio Obrero y bueno, en distintos nosocomios a nivel país también. Y mira este ejemplo tan claro que nos acaba de dar el doctor. Si nos seguimos cuidando, si seguimos lavando las manos, usando correctamente el tapabocas y otras medidas de cuidado e higiene personal, podemos evitar ese pico de COVID-19 que no queremos, por supuesto, y también las enfermedades respiratorias. Dos cosas que siempre nos hace tener mucho miedo, pero podemos evitar concretamente con el simple acto de querernos y cuidarnos y cuidar al otro con estas medidas y el protocolo sanitario, mi querido Marcelo. Exactamente, Alexis. No hay antídoto. El único antídoto que hoy se conoce es el distanciamiento social, el uso de tapabocas, respetar realmente la medida sanitaria impuesta y también, por sobre todas las cosas, ser conscientes de que vamos a entrar en un crudo invierno, entonces allí la situación puede desbordarse si es que, reitero, no cumplimos con lo establecido por el Ministerio de Salud. Mucha fuerza a todo el personal de blanco allí y será hasta cualquier momento, Alexis. Muy amable. Hasta luego, compañero. Hasta luego. Trabajo en vivo y en directo desde el Hospital de Barrio Obrero. Y la información de último momento nos lleva a la aprehensión de un vehículo tipo taxi que era guiado por su propietario. ¿Cuál era la carga que llevaba? Por eso lo detuvieron. Ustedes pueden observar allí. Varios kilos de hachís eran transportados dentro de este vehículo. Evidentemente, el objetivo era despistar a los agentes antidrogas, pero con un trabajo de inteligencia se pudo llegar a la detención. El transporte de esta mercadería se daba dentro del motor del vehículo. Vean ustedes cómo van sacando una especie de bolas de hachís, ya justamente allí de la parte, reitero, del motor del vehículo. La droga iba desde Curuguatí y tenía como destino Salto del Guairá. El hombre fue interceptado sobre la ruta número 10. Llevaba estas pelotas de cera de marihuana en un compartimiento oculto dentro del vehículo, una especie de doble fondo, como les contaba. Se piensa que hay entre 1.000 a 1.500 dólares por kilo. Se paga, es el precio de esta mercadería, reitero, 1.000 a 1.500 dólares por kilo cuesta lo que fue incautado de este vehículo. En total, 19 pelotas de hachís. El taxista detenido fue identificado como Ignacio Ruiz Díaz Mesa, de 34 años de edad. Interviene en este caso el fiscal, el abogado Denny Jun Park. De esta forma, reitero, un golpe importante al tráfico de estupefacientes se dio sobre la ruta número 10 con la incautación de esta droga y con la detención del conductor del vehículo. Y vos tenés que probar el nuevo Guairá Deluxe, que elimina el 100% de las manchas en un ciclo de lavado normal. Su fórmula mejorada brinda alto poder de limpieza, eliminando manchas de sangre, grasa, salsas, aderezos, pasto, tierra colorada, comida para bebé, café, helado y chocolate. También tiene un perfume floral de alta fijación en los tejidos y mantiene los blancos. Además, cuida tu lavarropas. Es un producto del Grupo Cavalaro. Perfecto para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga. Fotografía corresponde a la detención de un ciudadano brasileño que cruzó nadando el río Paraná.
Se trata de Douglas Alessandro Ramos, quien fue sorprendido infraganti por personal del destacamento naval de Remancito, que realizaba patrulla de control en el río Paraná. El detenido fue observado en el momento que intentaba ingresar nadando de forma ilegal a nuestro territorio desde la costa brasilera, transgrediendo así las medidas que rigen en el decreto sanitario. Personal de la Armada Paraguaya procedió a la detención de esta persona, se lo llevó a la costa del río, donde fue asistido y posteriormente trasladado hasta la base naval para los trámites correspondientes. También se dio participación al Ministerio Público. Como representante de este ente llegó el agente fiscal, la abogada Nilsa Torales, quien dispuso que el detenido sea regresado a su país de origen. Internacional, y tenemos que hablar de esto que está viviendo Chile, porque ha sumado de vuelta ha superado realmente su máximo de muertes diarias por coronavirus, esta vez con 87 fallecidos. Chile reportó 87 nuevas muertes y 4.942 casos confirmados en su balance diario, con lo que el total se eleva a 1.275 fallecidos. 113.628 contagios registrados. A partir de este informe, el gobierno toma en cuenta un nuevo criterio para las víctimas fatales, que incluye a aquellos pacientes con síntomas y que todavía no tenían los resultados de la prueba PCR. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, explicó que el balance tiene en cuenta a 33 personas incluidas adicionalmente a la forma que reportaban antes, que van a sumar a la lista de fallecidos. En un nuevo balance llega luego de que el país recibiera en las últimas horas 133 nuevos equipos de ventilación mecánica y otros insumos médicos procedentes de China para reforzar la red de atención a pacientes con COVID-19, muy exigida y en cuotas de ocupación cercanas al colapso, principalmente en la capital del país. Y la información de último momento nos lleva a un tuit del ministro Julio Mazzoleni, quien acaba de decir lo siguiente: y era algo que ya caía de maduro. Teníamos que apostar hace tiempo por la industria nacional. Gran noticia, Industria Textil logró la certificación para producir batas quirúrgicas con especificaciones que superan los estándares. Mediante modelo de compra a acuerdo nacional, el Ministerio de Salud Pública podrá adquirir este vital insumo impulsando mano de obra nacional. Y de esta forma se arroba al Ministerio de Industria y Comercio, a la Unión Industrial Paraguaya también. Así es que es importante esto, reitero, al menos de mi punto de vista, hace tiempo teníamos que apuntar al mercado nacional para que puedan proveer al sistema de salud de elementos básicos para el combate contra el COVID-19 y no andar perdiendo el tiempo observando en mercados externos en donde lo único que hicieron fue embaucar a todo un país y poner en riesgo realmente a todo un pueblo. De esta forma, entonces, lo importante de este tuit es que las especificaciones superan los estándares. Un aplauso realmente para la industria nacional, que de esta forma va a pasar a proveer a todo el sistema de salud de batas quirúrgicas que son vitales para la lucha contra el COVID-19.
bloque de Tarde Noticias hay más información para compartir con ustedes y queremos saber qué fue lo que ocurrió, qué pasó, como diría un amigo, de los hospitales de contingencia que fueron habilitados ya hace más de un mes atrás, primero en el INERAM y luego en el Hospital Nacional de la ciudad de Itagua. Pero vamos al INERAM, ¿les parece? Vamos a hablar con el doctor Carlos Morínigo, quien es coordinador de aislamiento de este hospital. Doctor, antes que nada, un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por tu tiempo. Te saluda Marcelo Mongelos. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, te vemos bien abrigado. Es importante realmente cuidarse en esta temporada de bajas temperaturas. Doctor, como decía, ¿qué pasó de nuestro hospital de contingencia en el INERAM? ¿Está recibiendo pacientes? No, cuéntenos un poco. Sí, nosotros estamos recibiendo pacientes, los que van llegando, lógicamente. Hasta ahora nuestro hospital de contingencia, que para 100 camas no lo estamos utilizando debido a que no tenemos pacientes, pero está presto para recibir. Tenemos los recursos humanos y estamos expectantes, no para esperar recibir pacientes, sino todo lo contrario, ¿verdad? Esperemos no recibir pacientes. Todo depende de la ciudadanía y de que nos cuidemos, pero para la tranquilidad de ellos y de todos los compatriotas, nuestro hospital está funcionante y está a la espera. Estamos preparados y estamos en alerta roja para cualquier situación que se venga. ¿Esto significa, doctor, que el hospital está abierto, está funcionando con personal de blanco, equipos funcionando también? Lo que no hay es pacientes, que es una buena noticia dentro de todo. Asimismo, nosotros tenemos internados 3 pacientes. Uno está con muy buena evolución en terapia intensiva, que hoy en día se iba ya a extubar para poder ya iniciar el proceso de recuperación en sala en el transcurso de los días, y otros 2 que están en sala con buen estado. Nuestro hospital de contingencia está funcionando y nada más. Esa es la información que yo les puedo pasar y estar atentos y seguir con las medidas de protección, ¿verdad? Exactamente. Si mal no entendí, decías que extubaron a un paciente con COVID-19, es decir, se recibió una persona, requirió un procedimiento de intubación, de asistencia mecánica, y ahora él ya no está contando con esa asistencia, doctor. Asimismo, está en proceso ya, creo que en el transcurso de esta tarde ya se le habrá extubado o se le estará por extubar. Estaba con muy buena evolución el paciente, el camionero, el chileno que había llegado con nosotros. Superó la etapa más complicada y ahora está ya, si Dios permite, ya en proceso de recuperación. Él ya salió entonces de la unidad de terapia intensiva porque era una de las personas que volvió a internación hace unas semanitas. Sí, no, él se encuentra aún en terapia. El proceso de estete, que le llamamos nosotros, de quitar el tubo, es un proceso que no es que se le quita el tubo y ya se le manda a sala, sino que se le valora un día y medio, 2, hasta que vemos que la evolución es correcta, y una vez que esté estable, totalmente se le pasa a sala para continuar el tratamiento. Qué buena noticia realmente, doctor, porque las estadísticas en cuanto a las personas que ingresan a unidad de terapia intensiva por COVID-19 no son muy alentadoras. Casi ya nadie pudo sobrevivir a ese paso, doctor. Totalmente. Es algo muy importante sobre todo para el señor que va a salir y para nosotros también, ¿verdad? Que al final nosotros somos los que estamos luchando por y para la vida, ¿verdad? Doctor, quiere decir entonces que el INERAM recibe pacientes con COVID, pero hasta ahora se puede contener con la infraestructura con la cual se cuenta. No hay necesidad de habilitar este hospital que fue habilitado recientemente. Así mismo, nosotros estamos contenidos aún con nuestras camas. Nosotros tenemos una sala que nosotros le llamamos sala de aislamiento COVID, donde tenemos 13 camas que están utilizadas 2. A medida que van viniendo los pacientes, nosotros vamos a ir completando los lugares, llenando la sala. Y una vez que se llene esa sala, nosotros vamos a pasar ya a utilizar nuestro hospital de contingencia cuando así lo requiera. Pero hasta el momento eso está en presto, está en situación de espera y preparado para cualquier tipo de eventualidad. Doctor, ¿tenés mismo conocimiento también de lo que pasa en Itagua? ¿Tendría la misma suerte también que ustedes en el INERAM? También la misma suerte. Nosotros estamos en continuo contacto con ellos, con los colegas también. Imagínate que tienen la misma capacidad de cama que nosotros, y si vos haces un análisis
De la cantidad de internados que figura el día de hoy son 10, nosotros tenemos 3, 7 están distribuidos por el resto de los servicios, no están ni siquiera el 1,52% de ocupación de las camas. Doctor, estos datos son alentadores, por más de que hoy tengamos que hablar de 8 casos confirmados sin nexo de COVID-19. ¿Cómo hacemos para poner estos dos datos? Lo que vos me contabas, lo que yo te cuento ahora, ponemos en una balanza y ¿qué pesa más? Ahora, a ver, un análisis bien crítico y claro de esto es que hasta el momento hay transmisión comunitaria del COVID. Así como lo dice la literatura, la mayoría de los casos son leves o asintomáticos que no requieren internación, porque la medida también, o sea, la forma de medir también esto es sabiendo la cantidad de camas que están siendo ocupadas, ¿verdad? La porcentaje de ocupación cama. Nosotros tenemos un bajísimo porcentaje de ocupación cama, gracias a Dios, y eso implica que el contacto o la transmisión de la enfermedad se da en grupos que no necesariamente son vulnerables, que requieren internación. Entonces se da más entre gente joven, entre gente que es sana, entre gente que no se complica. Entonces eso para nosotros es positivo, que nuestros abuelos y la gente vulnerable esté aislada y protegida, es lo primordial, ¿no? Entonces, y evitar que nuestra gente joven también se contagie, porque esta enfermedad puede dar sorpresas, puede dar también así, no necesariamente porque es joven uno no se va a complicar, tiene menos posibilidad de complicarse. La gente tiene que entender de que no, yo soy deportista, soy sano, soy joven, no, yo puedo tener, va a ser una simple gripe. Eso no podemos hacer. Sí existe un porcentaje la enfermedad puede tomarte en forma muy agresiva, y también puede haber, hemos leído de gente joven, deportista, que ha caído muy mal, ¿verdad? Entonces, aquí el tema es evitar contagiarse. Entiendo. Doctor, ¿te preocupa la cierta relajación de parte de la ciudadanía? ¿Observas el movimiento casi normal que hay en las calles? ¿Y esto cómo tenemos que tomarlo? La verdad que si hay movimiento, de repente queremos interpretar un poquitito mal. Puede haber movimiento de personas, lógicamente, porque la gente está saliendo a trabajar. Acá lo que tenemos que valorar es si la gente está guardando la distancia física de 1,5 metros, 2, si está utilizando barbijo, tapabocas, si se lava las manos, utiliza los protectores faciales, y si sobre todas las cosas evita la aglomeración innecesaria de gente. En base a eso yo creo que la gente ha tomado conciencia con estas medidas higiénicas que nosotros y con ustedes, gracias a ustedes, la estamos transmitiendo continuamente a la ciudadanía. Yo no me basaría mucho por el tráfico, la congestión vehicular. De todas maneras, si uno está en su auto, está protegido, ¿verdad? Claro. Ahora, si en los transportes públicos, en los transportistas, me llenan los colectivos, en un colectivo que debe haber 10 personas, van 30 personas, eso sí sería preocupante. Ahí es donde tenemos que atacar, porque dentro de ese grupo de personas que suben a un colectivo, imagínate nomás, acuérdate que el COVID-19 tiene una transmisibilidad que uno puede contagiar a 4. ¿sí? Suponete que en ese colectivo, que en realidad tendría que tener, generalmente pueden viajar hasta 20, 25 personas, yo necesito solamente que 3 personas con COVID suban y le contagian a los 25. ¿sí? Entonces, mucho cuidado con el tema de los transportes públicos. El control debe ser muy, debe ser muy específico en los transportes públicos, en la zona de aglomeración de personas, en las empresas y todo lo demás que atienden gente de afuera. Deben continuar estas medidas importantes. Ahora, lo complicado, doctor, es que lastimosamente mucha gente está yendo a los parques. El día pasado, aquí con los compañeros, pudimos ver infraganti a muchísima gente jugando fútbol, partido de ping-pong, de básquet, aquí en el Parque Carlos Antonio López. Y entonces ahí es donde decís, ¿pero qué está pasando? El piquiboli en el barrio no se suspende, el partido entre los perros los sábados a la tarde se suele dar. Entonces como que la gente, en eso, doctor, como que se está equivocando, me parece, al menos a mí. Sí, todavía no es el momento. Todavía no es el momento de la práctica de deportes colectivos. Tenemos que tener en cuenta, si bien la transmisión comunitaria todavía no es, se puede decir que hay, pero no es una alta tasa de transmisión comunitaria. Con estas cosas que se están haciendo en forma irregular, lo que va a pasar es que se convierta en una alta tasa. Entonces,
debemos tratar de evitar y llamar a la conciencia. Están habilitados para realizar los ejercicios individuales, todavía no el ejercicio colectivo y mucho menos el tercer tiempo, ¿verdad? Porque generalmente después del fútbol uno quiere ir a juntarse con sus compañeros, eso no está permitido, no se debe hacer. Y estamos viendo, así como vos decís, gente que en las casas mismo, uno ve, justamente estaba recorriendo el domingo y veía que hay gente que se junta en las casas y a jugar barajas entre más de 10 personas, y eso está mal, debemos tratar de evitar. ¿Esto nos puede llevar de vuelta a la cuarentena total, pensás, doctor? Yo creo que eso va a ser una decisión política del gobierno. A ver, yo creo que muchísimo tiempo tuvimos ya para prepararnos y sobre todo para insistir con la gente de que tiene que cuidarse. El retrotraernos, yo no sé hasta qué punto se pudiera dar, ¿verdad? Pero en el caso de que haya una explosión exagerada y los hospitales colapsen y las terapias no den abasto, ahí sí vamos a volver a encerrarnos todos, ¿verdad? Pero por el momento yo creo que está un poco alejada esa situación si es que esto no empeora. Exactamente. Doctor, por último, agradeciendo tu tiempo, ¿qué consejo podés darle a esa ciudadanía que se ha mostrado en un momento dado temerosa ante lo que ocurrió, pero algunos lastimosamente como que le han perdido el miedo al COVID, otros dicen no existe, entonces como que vamos cayendo en una corriente bastante riesgosa para todos? Exactamente, yo creo que debemos estar expectantes y sobre todo atentos a los números dados por el Ministerio de Salud, sobre todo con respecto a los casos de COVID que van apareciendo. Y la ciudadanía no tiene que tener miedo, debe tener conciencia. Porque cuando uno tiene miedo tiende a equivocarse o tiende a errar. Entonces hay que fomentar sobre todo los hábitos que no nos cansamos de repetir, los hábitos sanitarios correspondientes para el cuidado nuestro y el cuidado de los demás. Tener muy en cuenta eso antes de estar desesperados o crear crisis donde no las hay aún, ¿verdad? Porque aún no tenemos una crisis sanitaria y viendo otros países sí desespera lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Brasil, lo que pasa en Santiago de Chile, en Chile mismo, ¿no es cierto? Sí. Son países que están explotando de casos, cosas que no es realidad, que compartimos esta realidad con Uruguay, ¿sí? Entonces, somos países chicos, con pocos habitantes, con una densidad poblacional no muy grande, que se puede manejar y que sobre todo con campañas fuertes, periodísticas, médicas, sanitarias, se puede evitar que esto se convierta en una emergencia sanitaria incontenible. Todo depende de nosotros y tenemos que seguir el camino de la conciencia de la gente y sobre todo que la gente realice la justicia social. ¿En qué consiste la justicia social? Que denuncie cuando hay este tipo de eventos para evitar que esto se disemine y pueda causar muerte de los nuestros y también de otras personas. Un compromiso realmente que debemos abrazar todos como ciudadanos responsables. Un abrazo, doctor, gracias por tu tiempo y mucha fuerza para vos y todo tu personal de Blanco, ¿sí? Por favor, muchas gracias por el apoyo de ustedes siempre y importantísimo la promoción de salud para que esta enfermedad podamos vencerla todos juntos. Esa es la idea, que todos, hoy en día no existen héroes, todos somos héroes, todos tenemos que trabajar para que esto no explote, porque en realidad este problema hoy en día está en nuestras manos de la comunidad para que esto no avance y podamos volver algún día a sentarnos, a compartir algo, a cantar, a reírnos y bueno, y está en nuestras manos. Así que a cuidarse, mucha fuerza. Abrazo, doctor, muy amable. Gracias. De esta forma, el doctor Carlos Morínigo, quien es coordinador de aislamiento del INERAM. Entonces, hay 2 hospitales de contingencia esperando todavía por pacientes. Hasta ahora no hay necesidad de utilizarlos porque las camas que están en el sistema de salud pública pueden contener a los casos de COVID-19. Y lo importante que decía también el doctor, esta persona, el camionero chileno, ya fue extubado, continúa en terapia intensiva, pero va en franca mejoría y su paso a una sala común sería cuestión de horas. Tenemos más informaciones, adelante.
Caso de violencia doméstica, aparentemente la decisión del juzgado no ha caído bien a una de las partes. ¿Qué es lo que pasó? ¿Tenés más detalles? Ya está con nosotros nuestra compañera Leila Jiménez. Hola Leila, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, para hablar acerca de esta situación y explicar un poquitito sobre este tema bastante complejo que ya inició hace unos meses y sobre lo que denuncia esta mujer, esta joven de 21 años, quien tiene 2 hijos chiquitos con esta persona a la que ella denuncia, quien es su expareja. Ellos hace unos meses se separaron por que ella, según me estaba comentando, era violentada por parte de esta persona, quien él incluso la denunció a ella por violencia doméstica y ella niega que se haya dado tal situación. Incluso el hombre la echó del hogar con sus 2 hijos, ella tuvo que ir a vivir a la casa de su hermana y ahora la disposición del juzgado a raíz de la denuncia de este hombre es que ella vuelva al hogar a vivir con él, pero supuestamente en habitaciones separadas. ¿Cómo se va a dar esa situación? Es lo que no sabemos y es por eso también que ella viene a realizar esta denuncia y bueno, a cuestionar un poquitito también la decisión del juzgado. Me decía, comentarnos un poco qué es lo que pasó. Desde el comienzo. Sí, en el mes de enero, ¿qué fue lo que pasó? Ahí fue cuando ustedes iniciaron con todo el problema. Sí, nosotros estábamos viniendo, él ya me denunció antes y estábamos viniendo del juzgado donde él me citó para tener orden de convivencia dentro de la casa ya luego. Y no funcionó eso porque él me pegó en la calle luego, antes de llegar a la casa, y me pegó y me dijo que no me acercara más ni con las criaturas en la casa. Entonces yo me fui a hacer la denuncia con mi hermana y cuando me fui otra vez a mi casa a la tarde, él ya cambió la cerradura y me denunció otra vez por atropello, porque yo no me tenía que más supuestamente acercar a la casa. Pero ustedes ya venían viviendo situaciones de maltrato. Sí, muchísimas veces ya. Yo incluso le decía al que se vaya nomás de ahí. ¿Y él te denunció entonces? Y te juro que no sé, porque nunca yo ni le alcé la mano. Sí nos gritábamos porque nos peleaban muchas veces, pero nunca le alcé la mano enfrente de mis hijos, mucho menos. Y me denunció él y en febrero tuvimos una audiencia. Y él presentó incluso testigos de que supuestamente yo era la que le pegaba a él y todo eso. Y yo no, porque él siempre dentro de mi casa pasaba todo eso. Nunca tuve ningún testigo y por eso es que, porque él tuvo pruebas, o sea que testigos a él le escucharon más. E incluso en su abogado, que es, su nombre no me acuerdo, pero su abogado de ahora, con él se entiende que hace 5 años atrás, yo cuando empezamos recién, yo le pillé los mensajes con ese señor. Y hasta ahora están, por lo visto, juntos. ¿Pero qué es lo que dispuso el juzgado a raíz de la denuncia de él? Sí, dijo, me dio este papel que dice ahí, mi reintegro al hogar, pero él no va a salir de ahí porque está también a su nombre la casa. Y yo no me puedo ir a vivir ahí con él, mucho menos con mis hijos, porque obvio que me va a pegar otra vez si es que no hace algo peor. Lo que dice Marcelo, la orden del juzgado, obviamente no mostramos el documento porque aquí están todos los datos de ella y también de sus hijos. Dice, ordénase como medida de urgencia el reintegro de esta mujer y sus hijos al domicilio donde convive con esta persona y está firmado por la jueza de paz, Gloria Machuca. Y esto es lo que estás cuestionando vos también, que vos también realizaste varias denuncias en contra de él. Hay incluso, y tiene la hermana aquí varias hojas, 3 hojas de denuncia, incluso que ella presentó por violencia, Marcelo. Lo que vos decís es que ante tu denuncia no se tomaron acción. Nunca hicieron nada. Me fui en muchísimas fiscalías y solamente me dijo, tenés que cumplir lo que me dijo la jueza, lo que te dijo, solamente tenés que cumplir eso, irme a vivir ahí con él y cada uno por su lado, pero no se puede así porque él me ve entrando en mi pieza, ya intentamos, ya incluso, y ahí fue cuando me echó. Me ve entrando en mi pieza y empieza de insultarme, y cuando yo no me callo, y entonces él ahí me va a pegar otra vez, como hacía antes. Yo quiero que él salga de mi casa, o sea que la casa que teníamos antes era solamente mío. El tema, Marcelo, y para explicar un poquitito también, y voy a conversar también aquí con la hermana
porque ella fue una de las beneficiadas con una de estas viviendas en el barrio San Francisco. La vivienda fue puesta a nombre de este hombre y también a nombre de ella, pero bueno, ella fue excluida prácticamente por obligación de este hombre de la casa con sus 2 hijos. Y entonces ella lo que solicitó al juzgado es la exclusión de este hombre de la vivienda para que ella pueda volver. Sin embargo, lo que el juzgado dispuso es que ella vuelva a la casa a vivir con él. Y decía, me voy a acercar un ratito a la hermana también para tratar de conversar contigo, porque ella está viviendo ahora. Sí, ella está viviendo conmigo desde la primera vez que el muchacho le denunció. Bueno, yo la acompañé. Nos fuimos primero en el juzgado de La Paz, que queda en Ceballos. No me acuerdo el nombre de la fiscala que le estuvo, donde mi hermana se acercaba y le echaba fuera de acá, fuera de acá. Yo desde vos no quiero saber nada, le decía a la fiscala, la jueza. Entonces llegamos a ese lugar primero, antes de llegar a este lugar. Lo único que se fue mi hermana, el muchacho intentó abusar de ella también 2 veces. Ella se fue y le comentó eso a la jueza, le dijo, mira, él intentó abusar de mí y vos te buscas, no le provoques. Eso es lo que le dice. Bueno, le dije, vamos a mi casa, después vamos a ver cómo solucionamos. Pero el muchacho sigue yéndose, diciéndole que le va a degollar. La amenaza de muerte. Ni sus hijos se quieren acercar más a él. Lo único que pedimos a la justicia es que le ayuden a ella, porque ella tiene 2 criaturas y más con esta pandemia. Eso es lo único que pedimos para ella. Quieren recuperar su casa en el barrio y que el hombre salga de... O si no puede, que el muchacho le consiga un lugar digno donde pueda vivir con sus 2 criaturas. No, igual nomás, con tal de que ella esté segura con sus hijos en un hogar, en un techo. Entonces ahí está la hermana también comentándonos un poquitito acerca de esta situación, Marcelo. La disposición del juzgado que salió hoy de que ella tiene que volver a la casa a vivir con este hombre quien supuestamente la maltrata, y bueno, le pide también que las autoridades intervengan con respecto a las denuncias que ella ya presentó por violencia. Y bueno, Leila, son cosas inentendibles, ¿no? Y después uno dice de que la víctima tiene que denunciar, que los casos no deben ser callados, pero cuando la justicia dicta algo tan, pero no sé, tan de contramano, todos evidentemente paramos la oreja. Ojalá que esto pueda ser revisado de vuelta y pueda, por sobre todas las cosas, protegerse la vida de la víctima, porque así el círculo de la violencia jamás se va a cerrar. Y lo más triste es que hay 2 criaturas de por medio y que son de la pareja, que son también de este hombre, finalmente son sus hijos los que quedan sin techo también, Marcelo. Qué terrible realmente. Leila, muchas gracias por el informe. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer un cambio de frente en la información y tenemos que ir hasta nuestro compañero Alexis Sabeiro, quien se encuentra en el hospital neuropsiquiátrico, en donde hay novedades importantes a resaltar. Alexis, de vuelta contigo. Adelante. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a vos y a los televidentes. Por tratarse de un centro de referencia, si quieren llamarlo inclusive hasta un hospital sensible, es una de las áreas también muy atendidas por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, teniendo en cuenta muchas veces lo transitorio del tratamiento, también algunos ambulatorios. O sea, uno se hace la idea de que en el neuropsiquiátrico están permanentemente algunos pacientes, sin embargo algunos llevan adelante también un tratamiento y no necesariamente se llega a la internación como en un caso cualquiera, tanto de salud como de salud pública. Entonces, como hablamos de una situación bastante particular, nos interesa saber por sobre todo en qué condiciones se encuentra un hospital que alberga a pacientes muy sensibles y que también lleva a cabo tratamientos. Estamos en compañía del doctor Víctor Adorno Quevedo, director del Hospital del Neuropsiquiátrico. Doctor, nuestra pregunta más que nada es relacionada al COVID y en las condiciones, por sobre todo, del Hospital Neuropsiquiátrico, teniendo en cuenta la afluencia de los pacientes. Sí, buenas tardes a la audiencia. Bueno, con esta situación de la pandemia, ¿verdad?, y las medidas adoptadas por el gobierno y el ministerio, nosotros también hemos adoptado ciertas medidas como para evitar cualquier tipo de ingreso del COVID dentro de la institución, ¿verdad? Nosotros hoy en día manejamos un promedio de 280 pacientes internados en distintas salas, pacientes del área de estadía, que ya están hace un buen tiempo, digamos, hay pacientes con
crisis agudas que tienen internados en salas que tienen una altísima rotación, ¿verdad? Entonces hemos tomado medidas, justamente 3 grandes medidas, que es la de hacer un filtro en la portería, ¿verdad? Un triage justamente de las personas que ingresan, tomando insistiendo con todas las medidas de lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento, ¿verdad? Preguntando sobre los síntomas respiratorios, si es una necesidad consultar o no. Otra medida que hemos tomado es limitar un poco la circulación dentro del hospital de los propios pacientes y los funcionarios. Designamos áreas por donde se puede circular. Y otra medida que creo que también habrán adoptado otras instituciones, insistir mucho con la bioseguridad de los personales que trabajan en otras instituciones, ¿verdad? Y que de repente trabajan en instituciones donde sí hay mayor flujo, pueden tener contacto con pacientes COVID positivos, ¿verdad? Doctor, en el caso de los pacientes, tanto ambulatorios como internados, ¿cómo es el relacionamiento con los familiares? Porque supongo que algunos evidentemente deben tener cierto acompañamiento. Sí, como les dije, manejamos distintos tipos de casos. Hay casos particulares. Muchos pacientes del área de estadía ya tienen algún tipo de abandono familiar, ¿verdad? Entonces queda a cargo la institución los cuidados correspondientes, no solamente psiquiátricos, sino todo lo que es en tema de nutrición, acompañamiento, la realización de tareas de rehabilitación, ¿verdad? Y hay otros casos en los cuales de repente hay familiares, pero por la situación socioeconómica les dificulta mucho dar de comer una boca más, ¿verdad? Familiares que no saben cómo manejar, o de repente los casos son suficientemente graves que ameritan una internación continua en el hospital, y hay otros que ya sencillamente abandonan a sus familiares, ¿verdad? Tienen los medios, pero bueno, se desentienden de la situación, ¿verdad? Entonces, cada caso es evaluado por el Departamento de Trabajo Social, y con base a eso se elaboran los informes y nosotros tomamos las medidas. Nosotros comunicamos justamente al Ministerio cada caso en particular, y en algunos sí, de repente llega a haber casos donde tiene que entrar la asesoría jurídica, o de repente hay situaciones donde nosotros insistimos mucho que hay ciertas cuestiones donde sí tiene que entrar la justicia. Doctor, ¿ustedes tienen pacientes respiratorios ahora o se trabaja también en conjunto con el INEAM que está acá cerca? Sí, teniendo en cuenta las características del hospital, nosotros desde el comienzo de esta pandemia, hemos tomado medidas para habilitar una sala de sintomáticos respiratorios para nuestros pacientes, ¿verdad? Tenemos una sala que gracias a un esfuerzo tremendo de la dirección y de otros departamentos hemos puesto en condiciones. Actualmente tenemos 8 camas para pacientes respiratorios que se pueden ampliar a 16 o inclusive más camas. Y ahora tenemos un paciente internado en esa sala que por suerte su resultado de ayer volvió negativo. ¿Doble negativo ya? Tenía un positivo y ahora volvió negativo. Pero permanece el aislado. Él está todavía en una situación de control por su condición psiquiátrica. Una vez que él esté de alta psiquiátrica, que ya está de alta psiquiátrica, vamos a ver cómo continúa su tratamiento, ¿verdad? Ese es el que se había mencionado por un supuesto caso de COVID positivo. O sea, finalmente ya en el segundo análisis dio negativo. Sí, él tenía un positivo. El lunes se le tomó la muestra de hisopado y ayer retornó su resultado ya con un negativo. Confirmado ya. Confirmado. Sí. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor. Doctor, entonces Víctor Adorno Quevedo, titular del Núcleo Psiquiátrico, actualizándonos de la situación, también acerca de cómo están trabajando en la contingencia del COVID. Nos confirmaba inclusive la existencia de una sala, camas específicas para pacientes respiratorios, Marcelo.
Alexis, importante realmente que un nosocomio de esta envergadura pueda estar listo para poder llevar adelante también la lucha contra el COVID-19. Un saludo al director hasta cualquier momento, ¿te parece? Dale, señor, hasta la próxima. Hasta la próxima, trabajo en vivo y en directo aquí en Tarde Noticias con Alexis Aveiro. Pero ha llegado el momento de lavarnos las manos. Nuevo bloque aquí en Tarde Noticias y le pido especial atención a usted que está observando el programa porque vamos a tocar un tema muy, pero muy importante para todos nosotros. El 18 de enero pasado en Villa Gesell, República Argentina, Fernando Báez Sosa era asesinado de forma cruel y salvaje por parte de otros jóvenes quienes estaban compartiendo el mismo sitio que nuestro compatriota en un boliche, como ellos llaman, en una discoteca. De forma cobarde, reitero, estas personas, si se les puede llamar así, acabaron con su vida. De aquel 18 de enero del año 2020 en adelante, para la familia de don Silvino Báez y doña Graciela, la situación no fue igual y vivir todos los días para ellos significa realmente un dolor tremendo, ya que no están con su amado hijo. Nosotros vamos a establecer una comunicación con la señora Graciela, con don Silvino, y vamos a ir hasta Buenos Aires porque hay datos reveladores en esta investigación muy, pero muy importante que se lleva a cabo en el vecino país. Doña Graciela Sosa, bienvenida a Tarde Noticias, muy buenas tardes, te saluda Marcelo Mongelós, un gusto conversar contigo antes que nada. Buenas tardes, Marcelo, y también un gusto enorme poder dialogar con ustedes. Doña Graciela, en la investigación ha salido un dato revelador que habla del ADN y que compromete más a estos 8 muchachos que están presos. Encontraron sangre de tu hijo en la prenda de uno de los hoy detenidos. Sí, exactamente. Nos llamó el doctor Burlando y nos informó acerca de los resultados del ADN que le realizaron a esos asesinos que culminaron con la muerte de Fernando, y en ellos aparecieron el ADN de 2 imputados en la camisa y en el dedo izquierdo meñique de mi hijo, que estaba en el ADN de las camisas y, como le decía. Exactamente. Doña Graciela, ahora, si mal yo no entendí, queda por determinar saber quién tenía el calzado deportivo cuya huella quedó en el rostro de Fernando. Sí, hasta ahora calculo que más o menos dentro de 15 días te va a saber el resultado de la pericia escopométrica que le están haciendo a la zapatilla y que quedó la marca en el rostro de Fernando, para saber quién fue, de quién es exactamente la zapatilla, en el maxilar y en el cuello. Qué bárbaro, qué terrible recordar estas cosas, y vos como mamá, también tu marido, don Silvino, saber que prácticamente una patada salvaje fue lo que acabó con la vida del ser que más amás en la vida. Es algo tan difícil de digerir para ustedes, señora. La verdad que la noticia, que el cada día es difícil, porque cada día que pasan y cuando hay nuevas noticias, resultados nuevos, siempre nos informa el doctor Burlando y uno se siente mal, ¿verdad?, de todas las atrocidades que le hicieron a Fernando. Imposible de entender por qué le hicieron de esa manera. Es una manera cruel, lo asesinaron sin piedad, de una manera que imposible de entender por qué lo hicieron. La verdad no que le dieron oportunidad de defenderse a nada, lo mataron prácticamente a traición.
No, es terrible realmente recordar esto para nosotros, que estamos lejos, y más todavía para ustedes, vos que le cargaste en tu vientre durante 9 meses. Ahora, doña Graciela, hay otros 2 jóvenes que están fuera de la cárcel, pero que según esta próxima pericia pueden también ingresar de vuelta al encierro, porque uno de ellos pudo haber dadole esa patada terrible de la cual estábamos hablando. Sí, hay 2 imputados que están en su domicilio, pero no están fuera de la causa. Y según el doctor Burlando, está pidiendo de vuelta para que lo reintegre otra vez en el Chol Romero, donde están detenidos, para que estén con los otros. Entiendo. Doña Graciela, sí, decime, te escucho. Y nosotros confiamos en la justicia, y para nosotros todos los 10 son culpables y que deben pagar lo que hicieron. Me quedo con eso que decís, que los 10 son culpables, que tienen que pagar por lo que hicieron. Y lo importante es acá que la muerte de un chico, sea cual sea la nacionalidad que tenga, genera algo tan impactante en una sociedad como la Argentina, que tiene una fuerza terrible también cuando se levanta. Doña Graciela, vos tenés todo el acompañamiento de la ciudadanía, del aparato judicial también, por lo que entiendo de tus palabras. Sí, la verdad que tenemos muchísimo apoyo de todas partes, también de nuestro país, Paraguay, a quien le estoy también muy agradecido porque siempre me están acompañando. Y ahora con el tema de cuarentena es como que es muy difícil para nosotros porque estamos encerrados acá los 2 sin poder salir, y cuesta todo compartir las cosas y ver todo lo que era de Fernando, el despertar, mirar su cama y que no encuentre a tu hijo es muy difícil. A veces agarro cosas de él, donde está su ropa, en su placar, y lo saco, lo acaricio, lo beso y lo vuelvo a colocar en su lugar. Es terrible. A veces mi marido le cuesta levantarse igual que a mí, pero de alguna manera tratamos de seguir adelante porque debemos tener fuerza para que esto no quede impune, y con el apoyo de la gente lo vamos a lograr para que se haga justicia por Fernando. Sí, yo creo que esa fortaleza es la que ustedes tienen que tener, señora, porque él desde arriba, como un ángel más en el cielo, de seguro que les va a acompañar y les va a guiar. Fíjese usted, el pequeño detalle que hoy es vital en la investigación, en la lucha que él tuvo con estos cobardes asesinos, bajo la uña quedó, es decir, es un elemento que muchos pueden considerar como mínimo, pero allí él le muestra a ustedes el camino a seguir, es decir, peleó por su vida y es el mensaje que imagino les quiere dar, el seguir luchando y a no bajar los brazos. Exactamente, se ve que era lo mínimo que le dieron a Fer para intentar defenderse un poco de ello, y con el resultado de la prueba está saliendo a la luz de las atrocidades que le hicieron a Fernando. Imagino, doña Graciela, es muy difícil. Por último, y agradeciendo tu tiempo y el de tu marido, ¿algunos de los padres familiares de estos 10 jóvenes implicados en el caso tomaron contacto con ustedes en algún momento dado o no? No, en ningún momento nos hablaron ni nada. Igual nosotros consideramos que no es necesario, porque creemos que por un lado ellos no le pusieron límite a su hijo, porque ellos venían haciendo y venían zafando todo de las cosas, y tal vez si ellos hubiesen puesto límite esto no hubiese ocurrido, y hoy estaríamos disfrutando con Fernando, estando con él acá en casa, y yo creo que no hace falta.
ya pasaron 4 meses y medio y nada, y la verdad que no hace falta. ¿Qué me van a decir? Y ya ninguna palabra tampoco va a devolver la vida de tu hijo. Doña Graciela, desde acá, desde el barrio Sajonia, te mando un fuerte abrazo de parte de todo el equipo acá de Tarde Noticias en 9N, para vos, para tu marido, y vamos a estar en constante comunicación. No le vamos a abandonar a ustedes en un momento difícil, y para lo que podamos servir, estamos aquí puestos. Y ese rosario que colgás en el cuello no te va a abandonar. Así es que mucha fe, oración y fortaleza en este momento, doña Graciela. Muchas gracias a ustedes y les mando un fuerte abrazo y les pido que por favor estén donde estén, no dejen de apoyarme. Y muchos saludos para toda la familia mía y de todos los paraguayos que siempre me están apoyando. Y también la del mundo entero y de acá de la Argentina, para que no me abandone nunca y que sigamos pidiendo justicia por Fernando. Eso es lo que nos queda por cumplir, para que Fernando descanse en paz. Esa señora Graciela, un fuerte abrazo para vos y reitero para don Silvino, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Saludos. Hasta luego. La señora Graciela Sosa nos estaba hablando de esta forma en una comunicación internacional. Reitero, en el caso de su hijo Fernando, nuevas pericias que comprometen aún más a los 8 hoy encerrados por esta causa y a los 2 que están llevando el proceso fuera del encierro. En total, 10 jóvenes rugbyistas que habrían acabado de forma cobarde y terrible con la vida de este joven de 18 años que fue a pasar unas mini vacaciones a Villa Gesell en la República Argentina. 43 minutos de las 4, momento de una breve pausa. Ya venimos. Hola Julio Caballero, ¿cómo te va? ¿Cómo le va Marcelo? ¿Cómo Bien, anda? señor, Bien, ¿vos? excelente. En la lucha. Bueno, finalmente no hay paro en el fútbol paraguayo. Ayer hablábamos de esa posibilidad de manifiesta. Hubo una reunión anoche, futbolistas asociados del Paraguay también involucrados, con Rogelio Delgado a la cabeza. Por ahora la determinación es darle un poco más de tiempo a cada club de la primera división del fútbol paraguayo para ponerse al día económicamente. Esa es la noticia en recuadro y también esto, porque hoy emitió un comunicado también futbolistas asociados del Paraguay que viene realmente apoyando desde hace bastante tiempo a los futbolistas profesionales y solicita algunas reivindicaciones a la Asociación Paraguaya de Fútbol. Vamos a dar lectura a la parte más sustanciosa e importante de este comunicado justamente. Solicitamos de manera urgente nuestra inscripción al sistema de seguridad social y de riesgos del Instituto de Previsión Social. Esa es la primera solicitud. La segunda, punto número 2, asimismo solicitamos que también acorde a lo establecido por la referida ley del futbolista en su artículo 5º, última parte, el cual establece que para que estemos habilitados a disputar un partido oficial debemos tener contrato profesional inscripto en la Asociación Paraguaya de Fútbol. So pena esto de pérdida de puntos. Esas son las firmas de todos los jugadores que vienen deliberando permanentemente con futbolistas asociados del Paraguay. Punto número 3, rápidamente, consideramos que sería muy beneficioso la creación de un mecanismo que sancione a clubes con quita de puntos cuando disputen partidos y que al mismo tiempo nos adeuden 2 meses a los jugadores del plantel profesional de la división de honor. Y punto número 4, en cuanto al periodo de la pandemia y la reducción porcentual de los salarios convenidos entre los jugadores y sus respectivos clubes, solicitamos que sean retroactivos, acogiéndonos a las recomendaciones de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, documento que seguramente ya habrá llegado a la Asociación Paraguaya de Fútbol. Pero vayamos al audio de Roque Luis Santa Cruz. Se filtró un audio de un mensaje que emitió Roque Santa Cruz a sus compañeros del Club Olimpia, en donde explica la situación, todo lo que se tocó, todo lo que se trató, deliberó anoche en la reunión y por qué justamente decidieron no hacer el paro, no dar lugar a la huelga y darle un poco más de tiempo a los clubes. Veamos. Y la idea de que lo mejor que podemos hacer es presentarnos a hacer los test y darles hasta inicio del campeonato una oportunidad real de que se pongan al día con los salarios para poder empezar en el campeonato. Esa es la postura del club
y es una decisión en la que todos estuvimos de acuerdo, ¿verdad? De que para que podamos todos empezar a generar otra vez, que se puedan poner fechas de inicio del campeonato y que después podamos nosotros conversar con nuestros dirigentes y con todos los clubes y con la APF también en su caso para comunicarle de que si no se está al día con los sueldos, no vamos a jugar el campeonato. Bueno, es decir, hasta la primera quincena del mes de julio es el tiempo que se le da en este caso a cada club de la primera división para ponerse al día económicamente con sus respectivos planteles principales. De hecho, habían 3 clubes que no estaban de acuerdo con el paro y son los clubes que vienen realmente cumpliendo con sus jugadores. Sol de América, Libertad, Nacional respectivamente, y por ahí también Guaraní, que viene, si bien es cierto, con algunas deudas pendientes, pero cumpliendo más o menos bien con sus jugadores. Sería ilógico realmente de que alguien esté al día con sus compromisos económicos y que al final pague los platos rotos por quienes no cumplen lo establecido. Totalmente. Y bueno, esa es la lógica que ellos argumentan. Claro. Pero vayamos a continuación al material de los test, de la muestra, en este caso, que va a comenzar a realizarse el día de mañana en Sol de América, en Libertad y también en el Club Olimpia. Esto como un paso previo justamente para ya realizar los entrenamientos presenciales posteriormente. Veamos. Mientras se aguarda una postura final del gremio que nuclea a los futbolistas, la APF comenzará con los tests de coronavirus en los diferentes clubes. Si bien hay 2 planteles que analizan no presentarse a las pruebas, serían los de Luqueño y General Díaz, la idea es tomar una determinación en conjunto con el respaldo de todos sus colegas. Según el cronograma de los médicos de la asociación, comenzarán a trabajar para detectar algún caso de COVID-19 en Olimpia, Libertad y Sol de América. Luego continuar en las demás instituciones, abarcando los días viernes y sábado. En total, serían 10.000 los análisis durante las 16 semanas que implican los preparativos y la finalización de la competencia. Son 14 las fechas que deben disputarse con un total de 84 partidos. Cada club presentará una lista de 45 personas a ser testeadas. La Asociación Paraguaya de Fútbol se hará responsable de todos los costos luego de llegar a un acuerdo con un importante laboratorio. El próximo paso es el inicio de las prácticas individuales, marcado para el próximo 10 de junio. Y la información de carácter urgente nos lleva hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para hablar de este aterrizaje forzoso en esta estación aérea de nuestro país. En el lugar capotó un avión marca Cessna, modelo 411, color blanco, con una matrícula que llevamos a dar a conocer, pilotado por su dueño, Helmers dos Santos, un paraguayo soltero de 30 años, que tenía licencia de piloto número 1920. Se encontró dentro de esta aeronave en carácter de pasajeros a las siguientes personas: José Rolón, un hombre de 39 años, fotógrafo de profesión, y a Andrea de los Santos, una paraguaya soltera de 24 años, quien es comunicadora y oriunda de la ciudad de Ñemby. Ambas personas son funcionarias del MOPC. Dicha aeronave salió del aeropuerto a las 10 de la mañana con destino a la ciudad de Pilar, y a su retorno en la hora mencionada en la jornada hace instantes, al momento de tocar la pista de aterrizaje se produjo un problema en el tren de aterrizaje, por lo que la aeronave perdió la dirección saliendo de la pista, quedando a un costado, ya en la zona de pastizal, causando daños materiales a la aeronave, y los ocupantes, por fortuna, salieron ilesos. Pero de igual forma fueron asistidos de manera inmediata por los médicos y bomberos de turno que están trabajando en el aeropuerto. Es el reporte policial
por parte de la Comisaría Tercera Central de Luque de lo que ocurría en esta situación. Bueno, de vuelta al ámbito deportivo, a modo de avance, simplemente después desarrollamos el tema en el noticiero central. 4 jugadores no van a continuar en Cerro Porteño en la segunda parte de esta temporada 2020. Víctor el Topo Cáceres, Juan Aguilar, Juan Camilo Saiz el colombiano y Jorge el Conejo Benítez. Pero después desarrollamos eso en el noticiero central con el doctor Silvio Cuevas. A nivel internacional se confeccionó un ranking de los estadios donde los visitantes se sienten muy incómodos. Estadios que meten goles por sí solos. Por ejemplo, el Borussia Dortmund tiene un estadio que mete mucho miedo, el Signal Iduna Park, el Anfield, por ejemplo, de Liverpool, y en Sudamérica, el mítico estadio de Boca, La Bombonera, que incluso encabeza esta nómina hecha a nivel internacional. El estadio de Boca Juniors, con capacidad para 50.000 espectadores, fue elegido por la revista France Football como el de más pasión del mundo, en una lista en la que superó a las canchas del Liverpool de Inglaterra y del Borussia Dortmund de Alemania. La Bombonera cumplió hace pocos días 80 años de su inauguración y en medio de la polémica entre los dirigentes por la ampliación que pretenden hacerle y la resistencia de un grupo de vecinos de La Boca que no quieren llegar a un acuerdo para vender sus propiedades linderas. En la lista le sigue al Alberto J. Armando el estadio de Anfield de Liverpool y luego el Signal Iduna Park del Borussia Dortmund. Otro estadio en el top 10 de la lista es el Monumental de River Plate, en la sexta ubicación, por detrás del Estrella Roja de Serbia y el Celtic Park del Celtic de Glasgow de Escocia. La lista de los primeros 10 la completan el Vodafone Park del Besiktas de Turquía, el estadio del Olympiacos de Grecia, el San Mamés del Athletic Bilbao de España y el Maracaná del Flamengo y Fluminense de Brasil. El ranking. Bueno, el ranking sí, concuerdo. Yo no conozco La Bombonera, no llegué a irme todavía, pero me contaron que mete miedo realmente. Sí, así dicen. Hay mucha presión. Y tiembla, sí, exactamente. Así es. Bueno, ¿usted quiere saber cómo va a estar el clima en lo que resta de la jornada? Me interesa mucho. Sí, usted tiene que quedarse todavía aquí a las 10 de la noche. A su casa. Más vale. A ver, así de hermosa está la ciudad capital. Tenemos una temperatura de 21.4 grados, un cielo parcialmente nublado, la humedad del 52% y para la tarde-noche 24 a 21 las extremas, a la noche está el fresquete de 21 a 18 y para la madrugada entonces la temperatura va a oscilar entre 18 a 15. Me decía, Topo Cáceres fuera, Camilo Saiz me parecía luego que se veía venir, al igual que el Conejo Benítez y Juan Aguilar. Eso sí me sorprendió un poquito también a mí. Exactamente. Así es. Bueno, vamos cerrando a poco tarde noticias. Gracias por la participación. Hasta mañana será. Abrazo. Bueno, pero la lista a mí no me parece. Creo que debería venir un poco